El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se suscitó entre los discípulos una discusión sobre quién sería el más importante. Entonces Jesús, conociendo los pensamientos de sus corazones, tomó de la mano a un niño, lo puso a su lado y les dijo: el que acoge a este niño en mi nombre me acoge a mí. El que me acoge a mí acoge al que me ha enviado. Pues el más pequeño de vosotros es el más importante. Entonces Juan tomó la palabra y dijo: Maestro, hemos visto a uno que expulsaba demonios en tu nombre y se lo hemos prohibido. ¿Por qué no anda con nosotros? Jesús le respondió: no se lo impidáis, el que no está contra vosotros está a favor nuestro, a favor vuestro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Varias veces en el Evangelio nos encontramos con este problema de los apóstoles que discuten sobre el más importante, con esa mentalidad muy poco religiosa de la época, del momento en el que ellos, más que pensar en un reino de Dios, piensan en un reino, en esa mezcla de política, religión del pueblo judío, pues piensan que Jesús es el Salvador de Israel, pero el Salvador político que va a expulsar a los romanos. ¿Quién será los primeros ministros? ¿Quién será el más importante de entre ellos? A ver, Jesús, ¿a quién coloca como ministros, primeros ministros? Y dice que Jesús, conociendo bien sus pensamientos, coge a un niño, lo pone en medio, lo toma de la mano. El que acoge a este niño en mi nombre me acoge a mí. Y el que me acoge a mí acoge al que me ha enviado. El más pequeño entre vosotros es el más importante. Claro, aquí hay que entender la mentalidad de la época con los niños. A los niños, que el pueblo judío se los quería muchísimo, y lo hemos visto también en esta primera lectura, como el modelo de ciudad idílica en la mentalidad de Israel, y sobre todo cuando vuelven del exilio, es poderse encontrar una ciudad llena en las plazas de los abuelos con sus bastones y hablando entre ellos, y por las calles niños y niñas jugando. Eso es la mentalidad idílica. Unos buenos ancianos que estén en las plazas, que de alguna forma ya están jubilados, pero que disfrutan y muchos niños jugando, niños y niñas. Esa es la mentalidad por la cual a los niños se les quería muchísimo en Israel, pero con una mentalidad muy diferente de la nuestra. Nada de lujos, de tratarlos como si fuesen adultos, nada de hijos únicos, y los niños sabiendo que no tienen derechos como lo entendemos hoy. Claro que los niños tenían derechos, el derecho a no ser maltratados, a poder tener un mínimo de educación, a vivir dignamente si era posible, pero no con la mentalidad de ahora, que son reyezuelos que hacen lo que quieren y que se creen que tienen todos los derechos ante los padres, y los padres esclavos de sus hijos pequeños. No era esa la mentalidad. La mentalidad era simplemente que el niño en Israel, muy querido, pero simplemente obedecía a los padres y no tenía derechos ante los padres, no podía ejercer como yo tengo todos los derechos del mundo y a mí me han de servir. No, los niños servían, los niños eran lo último de la sociedad, y eso no quiere decir que no fueran queridos, simplemente que estaban con sus padres mandaban, ellos obedecían y ya está. Y jugaban y se lo pasaban bien, y lo que hiciera falta, faltaría más. Esta es la mentalidad. Vosotros, viene a decir Jesús en este Evangelio, que tenéis que ser como estos niños, fiándoos de vuestros padres, sin ir en plan mis derechos y a ver yo qué, sino obedeciendo al Padre, siguiendo lo que el Padre dice, o sea, siguiendo en el fondo al que es la palabra del Padre, a Cristo, sin preocuparse por ser importantes.
Cuando uno se preocupa de su importancia, su cargo, sus cosas, mis derechos, entonces se ha acabado la infancia y se ha acabado esta infancia espiritual que mañana celebraremos de una forma especial con Santa Teresita, el camino de la infancia espiritual, que en el fondo es esto, es reconocer a Dios como Padre y no ponerse uno en primera persona, reivindicando todos sus derechos, sino sabiendo que el Padre nos ama hasta tal punto que lo seguimos, lo obedecemos y ya está. Y no hace falta engendrar quién sabe qué, como si todo nos fuese debido. Nos es debido lo que nos es debido y punto. Pero no es esa la primera fuente de preocupación, sino la de seguir el camino que Dios quiere para cada uno. Y de esta forma, siendo amados por el Padre y amando a Dios Padre, poder entrar en la vida eterna.